la clasificación de enzimas y qué eran coenzimas, qué eran las metaloenzimas, ¿verdad? Ahí quedamos. ¿O hasta dónde llegamos a avanzar con ustedes? Sí, hasta metaloenzimas. Metaloenzimas, ¿no? Metaloenzimas, doctora. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver qué son los zimógenos, también denominados precursores inactivos o proenzimas, ¿ya? Entonces, bueno, en algunas células, estas proteínas que tienen sitio activo, las enzimas, llamadas enzimas, no son aptas inmediatamente para cumplir su determinada función, sino que son formadas o sintetizadas en sus estados de precursores inactivos, ¿ya? Entonces, denominados zimógenos, denominados proenzimas o preenzimas. Entonces, generalmente son proteínas que no necesitan ni metales, tampoco necesitan coenzimas, sino son proteínas simples, en su mayoría, ¿ya? Ahora, estos zimógenos se activan, ¿ya? Se activan con la presencia de algo. En el caso, por ejemplo, el ejemplo que se da del tripsinógeno, este se activa cuando llega a la luz intestinal se activa, es secretado en su estado inactivo. Con la presencia del ácido clorhídrico del jugo gástrico se activa a tripsina. Y esta enzima, esta ya es activa. Y esta enzima se encarga de la catálisis enzimática del tejido muscular que uno consume. Entonces, de proteínas, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, ¿qué son para recapitular, qué son los zimógenos? Son precursores inactivos de la enzima. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, doctora. Ya, esos son los zimógenos. Entonces, ahora hemos visto de las enzimas que algunas pueden cumplir solitas su función, ¿no ven? En la clasificación que hicimos 6, dijimos que íbamos a respetar esas clases. La clase 1, a ver, vamos a recapitular. La clase 1 eran las óxido. Participemos, jóvenes y señoritas. Las óxido reductasa. Clase 2, transferasa. Clase 3, hidrolasa. Clase 4, liasa. Clase 5, isomerasa. Y clase 6, ligasa o sintetasa, ¿no es? En esa clase. Ahora, 2 de ellas no necesitan coenzimas ni metales, las hidrolasas y las liasas, nada más. Las demás necesitan sí o sí coenzimas. Otras necesitan, además de las coenzimas, cofactores o metales iónicos, o iones, mejor dicho, ¿sí? Por eso se denominan metaloenzimas. Y otras, por ejemplo, las sintetasas, necesitan de la energía del ATP, que dona el ATP. Entonces, fíjense y esas otras 4 necesitan también de coenzima, ¿ok? Otras son sintetizadas en su forma inactiva y al contacto de algo se activa. En el caso del tricinógeno, por acción del ácido clorhídrico, se transforma en tripsina o enzima activa, ¿ya? En su estado entonces inactivo. Denominados. Ahora, solo perdóneme, las hidrolasas y las ligasas no necesitan coenzimas y metales, ¿no? Sí, así es. O sea, son proteínas simples, ¿se entendió? ¿Se acuerdan del sistema, el holoenzima? Teníamos la enzima, que era la proteína grande, termolábil, ¿no es cierto? Y unida a la enzima estaba la coenzima, en uniones fuertes, firmes, que si no está la coenzima, no se puede realizar la catálisis enzimática, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de
de la óxido-reductasa. El ejemplo era con el lactato, ¿no? Estaba el NAD, estaba oxidado, ¿y quién catalizaba la reacción? La lactato deshidrogenasa. Entonces sacaba hidrógeno del lactato, ¿y a quién se lo entregaba? Al NAD, que quedaba como NAD reducido, y el lactato se oxidaba a piruvato. Es una reacción reversible que les estoy diciendo, ¿ya? Y es catalizado por la misma enzima lactato deshidrogenasa. Pero esta, cuando habla de deshidrogenación, nos está diciendo sobre quién va a actuar, sobre qué va a hacer. Entonces, una enzima óxido-reductasa. Sin la coenzima no puede cumplir la función la enzima, en ese caso. ¿Se entendió? Ahora, recapitulando nuevamente, las coenzimas que eran estructuras no proteicas, pequeñas, más estables con la temperatura, no se desnaturalizan fácilmente. Y químicamente, ¿cuál es el origen de las coenzimas? Químicamente son del grupo de las vitaminas hidrosolubles, generalmente del complejo B. ¿Y de qué otra, de qué otra naturaleza química? Nucleotídica, de los nucleótidos. ¿Ya? Y les hago un ejemplo ahí de varios, ¿no? Tiamina, pirofosfato de tiamina, piridoxal, están el flavin adenín dinucleótido, adenín, la coenzima NAD, que es el nicotina adenín dinucleótido, etcétera. Hay varios que les digo, ¿ya? Bueno. Ahora, ¿en qué consiste la catálisis enzimática? Para hacerlo así facilito, es la unión que se da entre la enzima y su sustrato, porque dijimos, la enzima tiene un lugar específico que se llama sitio activo. Ese lugar específico son restos de aminoácidos que son capaces de unirse al sustrato, pero esa unión es firme, esa unión, pregunto, ¿no? ¿Esa unión es para siempre? ¿O solamente dura, es una unión lábil y dura un tiempito, un tiempo determinado? ¿Qué dicen ustedes? Solo dura un tiempo determinado. Es un tiempo determinado, por enlaces, por ejemplo, puede ser por un puente de hidrógeno, o una unión disulfuro, una unión que pueda romperse fácilmente, porque la enzima no forma parte del producto. Tampoco, como no forma parte del producto, se separa, cumple la función que va a cumplir, y luego la enzima podría volverse a utilizar otra vez. ¿Se entendió? Entonces, la catálisis enzimática es esa, es la unión que se da entre la enzima y su sustrato. Ahora, ¿qué se consigue con esto? Las enzimas pues aumentan la velocidad de la reacción química y además disminuye la energía de activación. Entonces, por eso es que un número grande de moléculas van a alcanzar el estado intermediario de transición, que va a ser la catálisis, y ocurre la transformación química y esta se acelera. Entonces, generalmente las enzimas aumentan millones de veces la velocidad de una reacción química. Es más, una reacción in vitro fuera, si queremos que se lleve a cabo, necesitamos temperaturas extremas. Por ejemplo, temperatura de ebullición y hasta más grados todavía, 100 grados o más. Si no, no se da. En cambio, con la presencia de enzimas, esas reacciones no necesitan temperatura alta. A 37 grados centígrados funcionan y rapidísimo. Lo que tardarían meses, las enzimas lo llevan a cabo. Ahora, no modifican en absoluto el cambio de veto de energía, no afecta la constante de equilibrio, y durante el curso de la reacción las enzimas se unen efectivamente a su sustrato formando un complejo, de nuevo acá, que habría que remarcar, un complejo enzima-sustrato transitorio. Ya, como decía el compañero cuando les pregunté, ¿no? Entonces, una unión lábil, por eso es transitorio. Ahora, las modificaciones que se puedan dar de la molécula durante esta unión son efímeras, se acaban.
y la enzima aparece inalterada al final de la catálisis. ¿Qué quiere decir? Que la enzima no forma parte del producto formado. Entonces tenemos, esa es la catálisis enzimática. ¿Quedó claro qué era la catálisis enzimática? A ver, ¿alguien me lo dice? Es la unión de la enzima con el sustrato. La enzima no forma parte del producto. Al finalizar el proceso, esta se va a separar. Lo que hace la Bien. enzima, los beneficios, es aumentar la velocidad de la reacción química a una velocidad considerable. No modifica para nada el cambio de la energía. Y el complejo enzima-sustrato son transitorios y la enzima se separa para luego ser reutilizada. Perfecto. Usted me hago la pregunta que fuera de desarrollo, ¿qué es catálisis enzimática? Y como usted lo entendió, está perfecto. Muy bien. ¿Le quedó claro eso? Es así. Ya no necesita decirlo tal cual está en la diapositiva con sus propias palabras, pero me está diciendo todo lo que es, ¿no? Mire, tengo una enzima, tengo su sustrato, y además dijimos que la enzima es específica, ¿no es cierto? Puede modificar, si me voy yo al modelo de ajuste inducido, ella puede modificar un poco, cambiar inclusive los sitios, los lugares, ¿para qué? Para que este sustrato se pueda unir con él. ¿Qué se llama? El lugar específico donde el sustrato se une a la enzima. Sitio activo, ¿no? O también sitio del sustrato, recibe varios nombres. Entonces, de esta manera se lleva la unión que dijimos, que es la catálisis enzimática, la unión enzima sustrato. Y como dijo, entonces este es el complejo enzima-sustrato, y como dijo el compañero, este es transitorio, la unión que se forma entre la enzima y el sustrato es lábil, se puede romper, la enzima se separa, ¿ya? Y queda el producto. La enzima no forma parte del producto, lo que sí hizo fue acelerar la velocidad química de la enzima. Acelerar, ¿ok? Eso es catálisis enzimática. Y aquí, en esa unión, como le decía, el sitio activo, existen dos modelos. Un modelo que es el de llave cerradura, donde en este modelo es inalterable, tiene que tener un sitio tan específico, un lugar, como sería la cerradura y la llave. Ustedes saben que si una cosita no está bien en la llave, no abre, no abre esa cerradura. Entonces, es así. Para algunos aplica, pero para otros no aplica este modelo. Entonces hay dos modelos. El de llave cerradura y el otro sería el de ajuste inducido. Modifica algo la enzima para que ese sustrato pueda unirse, formar la catálisis enzimática, y al final lo que se quiere es formar un producto. ¿Sí? Entonces existen estos dos modelos. Los investigadores han visto que más conveniente es este modelo de ajuste inducido, pero no va a aplicar para todos, para la mayoría, pero algunos aplican con este modelo llave cerradura. Entonces hay dos, ¿ya? Entonces, el lugar específico de la enzima, que son restos de aminoácidos, ¿de qué está formada la enzima? Primero, químicamente, ¿qué es enzima? ¿Qué es la enzima? Químicamente, proteína. ¿De qué está formada la enzima? Si es una proteína. Aminoácido, de aminoácido. Entonces, todo será aminoácido. El sitio activo es un lugar de aminoácido, un resto de aminoácido que es capaz de unirse a un sustrato. Generalmente, aquellos aminoácidos que tengan esa capacidad de unirse al sustrato. ¿Ok? Entonces, pónganse que aquí haya una metionina y el sustrato tenga algo que pueda darse una unión disulfuro, o que este sustrato tenga, por ejemplo, un oxígeno aquí o un hidrógeno y acá haya un oxígeno y puedan formar puentes de hidrógeno, o sea, uniones que no son fuertes, no son firmes, no van a formar enlaces covalentes. Pues si formarían enlaces covalentes no se separan. ¿Me entendieron? ¿Ya? Entonces un sitio activo, un lugar específico de la enzima, o dicho de otra manera, restos de aminoácidos de la enzima que pueda unirse al sustrato.
El modelo de llave cerradura, si ustedes se ponen, tiene que ser perfecto, ¿no? Para que calce ahí el sustrato. ¿Ok? Y formar el complejo enzima-sustrato que es transitorio. Ya. En cambio, en el de ajuste inducido, aquí sería, ¿no? En el de ajuste inducido, que viene a ser este, o de adaptación también, considera a la enzima como una estructura dotada de plasticidad y flexibilidad, o sea, que se puede mover, que se puede... Permiten, perdón, voy a bajar el volumen de mi celular. Mil disculpas. Había estado con volumen mi celular. Ya. Entonces, no es un modelo rígido o inalterable como el modelo de llave cerradura, sino que se puede modificar en contacto con el sustrato. Entonces, se va a adaptar, en otras palabras, como que la enzima se adapta al sustrato y orienta esos, cuando dice residuos esenciales, se refiere a algo que tienen esos aminoácidos. En 10 minutos se va a cortar y por favor vuelven al mismo link, ¿ya? Si se corta, volvemos rapidito al mismo link, ¿ya? Y de esta forma, entonces se forma el complejo enzima-sustrato, ¿ya? Entonces, ahora, para que la enzima modifique o cambie un poquito, puede ser de posición, digamos, ¿no? Que un grupo funcional, a ver, puede ser carboxilo que tenga hidrógeno, en vez de estar en la posición 2, que esté en la posición 3 de ese aminoácido, algo así, modifica. ¿Para qué? Para que la enzima tenga la disposición precisa de esas cadenas laterales para que se pueda unir al sustrato y así pueda realizar esa unión que nosotros denominamos catálisis. ¿Eh? ¿Ok? Ahora, en el caso de llave cerradura, mire, acá se va a ajustar un poquito en el ajuste inducido. Se ajusta un poco, se va ajustando para que vaya a llevarse a cabo la unión. Miren. Luego se forme el producto y la enzima se separa, ¿no? Ya. En cambio, en el modelo de llave cerradura, pues tiene que calzar, ¿no? Como le dije, perfectamente a esos restos de aminoácidos para unirse con el sustrato y formar así el complejo enzima-sustrato, y luego se separa la enzima cuando ya realizó la catálisis enzimática, cuando realizó esas 6 clases de reacciones que hemos visto, ¿no? Que puede ser de oxidorreducción, que puede ser de transferencia, que puede ser de hidrólisis, rompimiento de enlaces por medio del agua, rompimiento de enlaces sin que tenga que ingresar agua, etc. ¿Ya? Ahora, entonces, sitio activo, para recapitular, es el lugar específico donde la enzima se une al sustrato, ¿ya? Entonces son restos de aminoácidos. Ahora se puede llamar sitio activo, este es el nombre más común.
centro activo, sitio catalítico, lugar del sustrato, o sea, puede recibir varios nombres, ¿ya? Entonces, es el lugar específico definido de la enzima que se une al sustrato. Entonces, este sitio activo es una agrupación de un número no muy grande de aminoácidos. ¿Qué tiene por eso le preguntaba, ¿no? ¿Qué tiene la enzima? ¿Cómo está constituida? ¿De qué está constituida? De aminoácidos. Ahora, estos aminoácidos están distribuidos de una manera precisa, de una manera que pueda ser más favorable para que se una al sustrato. Y este sitio activo es el responsable de la unión que se da entre la enzima y el sustrato. En otras palabras, de la acción catalítica. Ahora, este sitio activo es chiquitito, apenas mide 20 angstrom de diámetro. Entonces, estamos hablando un angstrom 10 a la menos 10, ¿no? 10 a la menos 10 metros. Ahora, este sitio activo es causante de la especificidad y de la actividad de la enzima. Sus propiedades están dadas por la forma y en consecuencia con el tipo y disposición de las cadenas laterales de esos aminoácidos. ¿Qué es lo que tienen esos aminoácidos? Tienen un grupo, además tienen un grupo funcional carboxilo, además del que siempre debe tener un aminoácido, ¿eh? Tiene un grupo amino, tiene un oxidrilo, ¿qué tiene? A eso se refiere, ¿ya? Ahora, la unión del sustrato a la enzima comprende la formación de enlaces, como les decía, que no son covalentes, no tienen que ser uniones firmes, sino puentes de hidrógeno. El enlace por puente de hidrógeno, ¿entre quiénes se da? Lo hemos visto varias veces. ¿Entre quiénes se dan, jóvenes y señoritas? ¿Ah? ¿Entre quiénes se da? Nitrógeno e hidrógeno. Eso, puede ser nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, hidrógeno, porque son por atracción de sus cargas. El oxígeno más carga negativa, el hidrógeno carga positiva y se une. ¿Ok? Enlaces iónicos también, interacciones hidrofóbicas, o sea que ambas se repelen, ya, entonces tienen una disposición, se van a acercar de a poquito nada más. Fuerzas de Van der Waals, etc. Entonces son uniones firmes o uniones lábiles. ¿Qué dice? Vamos, chicos, chicas. ¿Uniones qué? Lábiles. Lábiles, uniones que se pueden romper, ¿ya? Bueno, entonces ya saben. Y hay dos modelos, ¿no? El modelo llave cerradura o encaje recíproco, que es propuesto por Fischer. Entonces, aquí, en este modelo, supone que la estructura del sustrato y la del centro activo son complementarias, encajarían como un guante con la mano, o como su nombre lo dice, ¿no? Llave cerradura, así, ¿ya? O sea, como les decía, este modelo es válido en muchos casos, pero no siempre es correcto. En la mayoría aplica más el de ajuste inducido, ¿ya? Bueno. Entonces, en el modelo llave cerradura, este sitio activo está distribuido de tal manera que pueda unirse a su sustrato, sin cambio de nada, ¿ya? En cambio, el modelo de ajuste inducido que ya les dije, entonces la enzima, a la presencia de su sustrato que es específico, como que modifica un poquito para que pueda darse la unión enzima-sustrato. ¿Ya? A eso se denomina. Bueno, esto ya lo vi. Ahora la distribución intracelular de las enzimas. Ahora, las enzimas, como nosotros conocemos, las enzimas que cumplen las funciones son pues miles de miles, ¿no? Conocerlas todas va a ser imposible, son muchas, y cada vez se va avanzando más, se va investigando más y aparecen nuevas enzimas, que a veces nos faltan o están de más, ¿ok? Ahora, ¿dónde se sintetizan estas enzimas? ¿Dónde se sintetizan? Generalmente dentro de nuestra célula. Puede ser en el tejido hepático, generalmente en la mayoría de los casos, muchas en el hígado, ¿ok? Otras en el corazón, otras en el tejido óseo, otras en el músculo cardíaco, otras en el músculo estriado, etc. ¿Ok? Pero se sintetizan al interior de nuestro organismo. Muchas se pueden sintetizar en el citosol o citoplasma, dentro del citoplasma.
pero otras pueden estar fijadas, adheridas, ancladas a la, por ejemplo, a la membrana interna de la mitocondria. Otras pueden estar en la matriz mitocondrial, adentro, ¿ya? Otras pueden estar en alguna organela, retículo endoplásmico liso, rugoso, dijimos mitocondria, ¿me entienden? O sea, en diversos lugares, pero están dentro de nuestra célula. Existe un remanente de estas enzimas en sangre, ¿qué dice? O sea, se sintetiza en un órgano y puede normalmente todos los días secretarse en sangre, que vaya sangre, ¿qué dice? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Sí, sí, pero si su función no es en sangre, van a estar con valores bajos. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ahora, como la producción de proteínas se da al azar, ¿qué dice? ¿Quién guía o maneja qué proteína y cómo se va a formar esa proteína? ¿Quién? ¿Quién dice, voy a formar insulina? Estoy dando un ejemplo. Se necesita, obviamente que la insulina se va a formar en el páncreas endocrino, en las células beta, no en las alfas, ¿no? En las beta. Y, por ejemplo, me voy a inventar que primero venga la glicina, después la alanina, la fenilalanina, son aminoácidos que me van a formar. ¿Quién determina la cantidad, el número de aminoácidos que tiene que tener y la secuencia de ese aminoácido? ¿Quién determina? Nuestros ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos determinan. Entonces las enzimas no están distribuidas al azar. ¿Entienden? Nuestro organismo sabe qué cantidad es necesaria para que funcione adecuadamente. Cuando las enzimas empiezan a aumentarse en sangre circulante, cuando hay algún problema en el órgano
como le decía, las mitocondriales, que guardan relación con la producción de energía o con reacciones oxidativas. Por ejemplo, en la producción de energía, en la matriz mitocondrial, de las 9 enzimas que se necesitan para que se realice el ciclo de Krebs, 8 se encuentran en la matriz mitocondrial. Ahí se genera equivalentes, reducción y ATP. Otras, cuando hablamos de reacciones oxidativas, son aquellas enzimas que no están libres, están formando sistemas multienzimáticos y que se encargan del transporte de electrones a esto se llama cadena respiratoria. Otras enzimas están asociadas a los ribosomas y favorecen la biosíntesis de proteínas. Ahora, hay otras enzimas que son microsómicas, que pueden inclusive estar en vesícula, que se encargan del metabolismo, la detoxificación de fármacos o de productos o medicamentos que nosotros llamamos, ¿ya? Otras en los lisosomas, y estas enzimas catalizan la destrucción hidrolítica de materiales que la célula ya no necesita para luego eliminar, formar las estructuras de excreción. Y otras, por ejemplo, en el citoplasma pueden estar aquellas que se encargan de la formación de ácidos grasos. Otras, aquí, en el citosol o citoplasma, también están todas las enzimas necesarias para la degradación de la glucosa. En 10 reacciones químicas, que eso se denomina glucólisis, donde una molécula de glucosa de 6 carbonos va a terminar formando 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos ambas. O sea, todo esto lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, las enzimas se van a sintetizar dentro de nuestra célula, en varios lugares. ¿Ya? Ahora, esta distribución no va a ser al azar, sino va a ser una distribución en base a las necesidades de la célula como unidad, y luego la célula en conjunto, como un tejido, como un órgano, como un sistema. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, ¿no? Hay enzimas, por ejemplo, que son importantes aquí, en la matriz de las mitocondrias. Otras que son importantes en la membrana interna de la mitocondria. Otra en el retículo endoplásmico, complejo de Golgi. En los peroxisomas, por ejemplo, en el peroxisoma tenemos catalasas, esta es una óxido reductasa, que el peróxido de hidrógeno lo que hace es separarlo en agua y oxígeno. Pero haciendo esa reacción, o ese corte que está haciendo del peróxido de hidrógeno, entonces el peróxido de hidrógeno es un radical libre. Entonces, al formar agua y oxígeno, por otro lado, entonces está formando sustancias que ya no le son tóxicas a la célula. ¿Ya? Entonces, aquí es un ejemplo, la membrana interna de la mitocondria. Aquí en la matriz mitocondrial se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Aquí convergen el ciclo de Krebs, convergen hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ¿no? A ver, un ejemplo de enzima aquí puede ser la carboxilasa. ¿Ya? Aquí este es un complejo en la membrana interna de la mitocondria, donde se lleva a cabo la cadena respiratoria, la succinato de hidrogenasa, citotomoxidasa, así se llama. Es un complejo. Entonces, pero estas enzimas, para recapitular, lo que hacen es, se van a formar dentro de nuestra célula. Ahora, después de eso, puede haber un remanente a nivel del plasma, ¿ya? Sanguíneo. Ahora, hay enzimas que aparte de que, dijimos, habían enzimas simples, ¿no? Que cumplían su función simple. Otras necesitaban de coenzimas o necesitaban de elementos, ¿no ves? De elementos iónicos o iones, que son denominadas metaloenzimas. Otras enzimas no pueden cumplir su función solita. Necesitan estar con otras enzimas, y forman verdaderos complejos enzimáticos que son organizados. ¿Ya? Entonces, estos complejos enzimáticos están constituidos por varias enzimas diferentes, pero
su función se complementa. Entonces, ¿dónde vemos estos complejos multienzimáticos? Y son muy importantes en la membrana interna de la mitocondria. Generalmente están anclados en la membrana. ¿Dónde es importante la membrana interna de la mitocondria? ¿Qué ocurre ahí? La cadena respiratoria o el transporte de electrones. Esto lo voy a ver solo como ejemplo ahora, porque después lo vamos a ver a detalle, ¿ya? No, ahora no nos vamos a interesar qué se llama cada uno, con qué está formado. Si no, voy a hacerlo así simple, porque esto lo vemos en un tema completo, que es cadena respiratoria o transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Entonces, a ver, solamente para que veamos que es un sistema multienzimático. Esta es nuestra mitocondria, y en este esquema solamente me están mostrando la membrana externa, la membrana interna. Y el espacio entre la membrana externa y la interna se llama espacio intermembrana. Anclada a la membrana interna están estos complejos multienzimáticos. ¿Me están entendiendo? ¿Jóvenes? Entonces, en este complejo no hay una sola enzima. Es un complejo multienzimático, complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Y dos libres, la coenzima Q y el citocromo C. Están libres, no están anclados, pueden moverse. Estos están anclados en la membrana. ¿Qué pasa? Recogen del sustrato. ¿Qué pasa? Miren, ¿qué se ve que está pasando? Ahí me está indicando. ¿Qué pasa? Lo estamos resumiendo, después lo vamos a ver a detalle. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso dice que son complementarios. Son diferentes, pero están complementándose para hacer algo. ¿Qué está pasando el complejo 1 a la coenzima Q y el complejo 2 a la coenzima Q? Después pasa al 3, después pasa al citocromo 6, por último al citocromo, al complejo número 4. ¿Qué están pasando? ¿Qué serán estas? Se llama cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. ¿Qué está pasando? ¿Qué están pasando? Jóvenes, señoritas. ¿Qué están? No, a ver acá, ¿qué están pasando? Miren, les estoy mostrando. ¿Electrones? Los electrones. Electrones. ¿Y qué sale al espacio intermembrana? Hidrógeno. No, a ver, mírenlo. Los hidrógenos. No tienen dos abajo. Protones. Tienen Los hidrógenos. protones, hidrogeniones o protones. ¿Se entendió? Ahora, ¿para qué sirven esos electrones como producto final? ¿Para qué? ¿Qué ocurre aquí? Miren. ¿Qué se unió? Miren acá. ¿Oxígeno? ¿Oxígeno? ¿Con qué? Con agua, con otro hidrógeno. Con hidrógeno y forma de agua. ¿Y qué forma? Agua. Agua. Entonces, hay agua de oxidación. Nosotros en nuestro interior formamos agua, gracias a la cadena respiratoria. Ahora, siempre va a haber algo, ¿ya?, que no permita que se forme completamente, ¿ya? Y eso ocurre, por eso envejecemos. Si no forma esto, va a formar productos intermedios, denominados radicales libres. ¿Me entienden? Que no sea oxígeno, que no sean protones, sino que sean oxidrilos, que sean peróxido de hidrógeno, o que sea el oxígeno que no está completo, que tiene un electrón de más, el oxígeno singlet, etc. ¿Ya? Bueno, ese es otro. Pero lo que quiere la célula es formar agua. ¿Y estos protones para qué me sirven? Mire, estos que tienen carga positiva. Hay otra, esta es la cadena, hasta acá es la cadena respiratoria. Esta se enlaza a otro mecanismo importante para la célula, que también había estado anclado en la membrana interna de la mitocondria. Mire, hace que se abra esta enzima que es la fosfato sintetasa,
¿ya? Esta de acá, este flujo de protones, ¿sirve para qué? Es como una ruedita, como motor que le da al motor para que el ADP se una al fósforo inorgánico y me genere ¿qué? ATP. ATP. Entonces, ¿qué se llamará aquí? Este proceso. Fosforilación oxidativa. Eso, fosforilación oxidativa. ¿Y a quién había estado anclado esto? ¿De quién necesita? Porque está De la cadena necesitando respiratoria. de la cadena respiratoria. Entonces son complejos multienzimáticos. Ya lo vamos a ver así en poquitas palabras le he dicho lo fundamental de la cadena respiratoria y de la fosforilación oxidativa, pero esto obviamente que son pasos más y hay que verlo más a detalle, qué se llama, cómo lo agarra los electrones, cómo lo pasa, quién los recibe, cuántos ATP se forman, todas esas cosas, ¿ya? Bueno. Entonces, hay enzimas que forman complejos multienzimáticos y que sí o sí son importantes para nuestro organismo. Si nosotros no tenemos la capacidad de formar ATP, vamos a tener problemas, lo más simple, inflamatorio. La persona va a estar inflamada completamente, ¿me entienden? Una persona está inflamada porque no puede producir ATP. Porque para esto además se necesita de la presencia de oxígeno. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿cómo podemos determinar la actividad de la enzima? Entonces, se puede determinar la actividad de la enzima midiendo lo que se forma, el producto formado, por una parte. Lo que se consumió, 100 sustratos, 5 sustratos, 1000 sustratos, dependiendo de eso, ¿no? Y bueno, y en un determinado tiempo. ¿Ok? Ahora, la determinación guarda la relación con la cantidad de enzimas presentes y no es significativamente influida por los cambios producidos en la mezcla durante la reacción. Cuando hablamos de mezcla es ya la unión, ¿no? Enzima-sustrato. Si se mide la velocidad inicial, es decir, cuando la cantidad de sustrato utilizado es aún insignificante en relación con el total presente en la mezcla. Se acepta como velocidad inicial la que está determinada antes que el sustrato se haya unido totalmente a la enzima, o antes de que hubiera alcanzado el 20% del total original presente en la mezcla, ¿ya? Para definir la actividad de una preparación enzimática se utiliza en la práctica distintas expresiones. Habitualmente, ¿Se le fue la señal a la doctora? Sí, creo que sí. Parece. Se le escucha entrecortado. Ahorita Fabiola Barroso es la Se salió está a cargo. de la sala, tal parece. Bueno. Gabriel, sos el anfitrión ya. ¿Y por qué? Pásanos clases.
Hay que estar al pendiente, por ahí está en sala de espera la doctora. No, no está. Esperemos un momento, tal vez vuelva a la sala. Eso también, ¿no? Se cortó, ¿no? Sí, Yo estaba hablando solita. Pregunta y pregunta y nadie me respondía. Y pensé que algo pasó. Creo que se volvió a cortar, ¿no? ¿No? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, la escuchamos. Ya. Ya. A ver, voy a compartir. Es que no me aparecen, ¿no? Ustedes. Voy a compartir y me dicen si lo que estoy compartiendo. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? No. ¿No? no, ya la hice el anfitrión. Ya. Ahora, Ahora sí. ya. ¿Se cambió? Sí, nos quedamos en el sistema multienzimático, ahí ya se perdió la señal suya, doctora. En la diapo de atrás, la anterior, en el primer párrafo, la última. Ok. Esa. ¿Ahí? Ajá. Sí. ¿Ahora sí? Ah, ya. Sí. Entonces, ¿para qué nos sirve medir? Nosotros no lo aplicamos como tal, porque nosotros no medimos las cantidades de enzimas presentes en un medio. ¿No ve? A nosotros solicitamos y nos dan el informe, ¿verdad? ¿Sí? Usted solicita, por ejemplo, quiere hacer un perfil cardíaco, ¿no es cierto? ¿Por qué quiere hacer un perfil cardíaco? Porque seguramente su paciente tiene clínica de que pueda haber tenido un infarto de miocardio, ¿verdad? No sé si me están entendiendo a dónde quiero llegar. Por ahí el paciente tuvo un dolor precordial intenso, con una sensación de muerte, además con una disnea y un dolor que puede irradiarse hombro, mano, brazo, mano izquierda, hombro, espalda, pero entonces que le hubiera podido que le exprese o que lo lleve a emergencia. Entonces usted ahí, con la clínica que le han dado, que presente labios así medios moraditos, azul, que le esté indicando cianosis además, o que pueda expresar un dolor así su paciente, ¿no ve? Usted, para corroborar, además que tenga el antecedente de la edad, mayor de 45, 50 años, que es varón, que tiene sobrepeso, o que estos factores modificables, los no modificables son la genética, pero no se puede modificar, pero los modificables que son los hábitos, ¿no? Que consuma alimentos así en exceso, bebidas en exceso, cigarros, o sea, esos son factores que sí se pueden modificar porque el paciente lo tiene, ¿ya? Como factores predisponentes. Entonces usted va a pensar con todo eso que pueda hacer un infarto de miocardio. ¿Con qué corrobora, aparte de la clínica? Laboratorio. ¿Qué estudio? Ya. Un electrocardiograma. ¿Qué más le ayuda? Para saber en qué horario fue el infarto, qué tiempo ya va, por las horas que usted sabe que se va a elevar. Enzima y proteína. ¿Qué proteína? Troponina, doctora. Troponina. Y T. ¿Qué más? Mioglobina. ¿Qué más? Algunas enzimas. ¿Cuál? CPK, total, CPK-MB, ¿verdad? ¿Sí? Yo lo solicito. El bioquímico lo va a procesar, esa muestra, ¿me entienden? Va a sacarle sangre y va a procesar. Y con los reactivos que él tenga, ya sea enzimático, todo, pero me va a dar un valor, ¿no es cierto? Y ese valor se expresa ¿en qué? ¿En qué se expresa? Unidades internacionales. La mayoría en unidades internacionales por Litro. Litro.
Otros inclusive que son más bajitos, nanogramos por ml, nanogramos, así, más chiquitito, ¿ok? Entonces, para eso era esto. Yo no lo voy a hacer, pero yo lo tengo que pedir, solicitar, interpretar el informe que me entregan. Por lo tanto, también tengo que saber las unidades en que viene ese informe. ¿Se entendió? Lo tengo que saber no porque yo lo voy a hacer, sino porque yo lo voy a solicitar y lo voy a interpretar. ¿Se entendió? Sí, doctorita. Sí, doctora. Ok. El médico no va a determinar enzimas de interés clínico de nadie, porque el médico no está para eso, pero lo tiene que saber porque lo tiene que solicitar, lo tiene que pedir, y cuando le den el informe lo tiene que interpretar. Por eso es que en la guía prácticamente no hacemos ninguna determinación. Y esa es la diferencia con la mayoría de las universidades. En las otras universidades hacen determinación de CPK, determinación de lactato de hidrogenasa, determinación. Eso no hace el médico. El médico no determina. El médico lo que hace es solicita las pruebas para coadyuvar ese diagnóstico clínico que tiene, y entre el diagnóstico clínico más el diagnóstico laboratorial, juntan y hacen un diagnóstico. ¿Se entendió? Y luego hacemos el tratamiento. Por eso es que la clínica, por eso es que la bioquímica más la vamos hacia la parte, sí tenemos que enseñar bioquímica, pero también una bioquímica clínica que se aplique a las necesidades del médico. Usted necesita saber bien la bioquímica, pero también necesita solicitar, saber las pruebas que usted va a pedir, pero en base a su clínica. Solita no hace nada. Y la clínica muchas veces necesita el apoyo del laboratorio. ¿Me dejo entender? Ya. Sí. Ahora, ¿qué factores pueden modificar la reacción de la enzima, la reacción enzimática? Entonces, esa velocidad de una reacción está mediada o influenciada por 4 factores. La concentración de enzima, si por ejemplo, voy a hacer un número, si se necesitan 100 cantidades de enzima, 100, y yo solamente tengo 50, ¿será que la velocidad de la reacción va a ser la misma? ¿Sí o no? No. No. Si la enzima, esas 100, ¿no?, eran para 10.000 sustratos, y yo le pongo 1.000.000, ¿será que la velocidad va a ser la adecuada? Tampoco, ¿no? Va a cambiar. ¿Por qué la temperatura y el pH son importantes? Porque a altas temperaturas desnaturalizan las proteínas. Eso. ¿Ya? Las enzimas son proteínas, químicamente son proteínas, por lo tanto, si cambiamos la temperatura del medio, las enzimas se desnaturalizan, no cumplen la función. No es que se vayan a destruir totalmente, pero una modificación de su estructura, ¿se acuerdan? Estas son macroproteínas, y estas macroproteínas generalmente en su estructura molecular, ¿qué tipo tendrán? ¿Se acuerdan? Dijimos 4, estructura molecular de una proteína. Estructura, ¿se acuerdan? Primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, ¿no es? Ahora supongan que la enzima en cuestión es una proteína con estructura cuaternaria. Entonces son cadenas polipeptídicas que tienen enlaces que son lábiles, como puentes disulfuro, uniones por atracción electrostática, por hidrofóbica, enlaces iónicos, cambia la temperatura, se rompe este enlace y ya deja de cumplir la función. No es que no tenga los aminoácidos, no sé si me dejo entender, pero cambia. Por eso una persona cuando está a 37 grados centígrados, usted lo ve bien, pero ¿qué sucede con un niño, por ejemplo, que llega a 41 grados?
¿Qué dicen ustedes? ¿Cumplirán las enzimas su función? No. ¿Cómo se ve un niño así? Desnutrido. Con la temperatura elevada. Digamos, no ha pasado días, son horas, pero está la temperatura elevada, desnutrido capaz que no, pero ¿cómo está? Un niño con 41 grados. Está decaído. Totalmente Todo decaído. decaído, doctora. ¿Ya qué más? Sudoración para querer compensar la temperatura. Pero capaz que inclusive esté hasta convulsionando, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Si son pequeños, sí. ¿Podemos vivir con temperatura interna mayor a 42 grados? No. No. Entonces, ya con temperatura generalmente influye, pero bastante, de forma radical. Otro que influye es el pH. ¿Cuál es nuestro pH? Que nos conecta todo con todo en nuestro cuerpo. Y es el que nosotros utilizamos y lo llamamos medio interno además. ¿Qué pH? Controlamos. 735, 745. Ajá, es el pH sanguíneo, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las enzimas funcionan a un pH entre 7 y 8. La mayoría. ¿Cuál es el punto intermedio ahí? 7.4, 735 a 745. La mayoría de las enzimas. Pero otras necesitan pH porque cumplen una función, un pH ácido. Sí o sí ácido. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Dónde? Y en un lugar De la que está en el estómago. Eso, en el estómago, un pH, por ejemplo, si el pH del jugo gástrico es mayor a 2, no se cumple la función que se va a cumplir. El tripsinógeno no se convierte en tripsina. ¿Se entiende? La pepsina no va a poder actuar. Entonces el pH también es muy importante. Jóvenes, me voy a quedar otra vez sin tiempo y creo que se me pasó mi hora y no he avanzado mucho con ustedes. Mucho me detengo, ¿no? ¿Pero se entiende? Sí, doctora, se entiende. Doctora. Ay, no puedo avanzar rápido. Y a ver, vamos a seguir hasta donde dé, ¿ya? Porque después hay práctica. A ver. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la velocidad o en la reacción enzimática? ¿Cuáles son? Concentración de Temperatura, enzimas, pH. sustrato, Concentración de sustrato, temperatura del medio y pH. Entonces, ¿cuál es la temperatura ideal para las enzimas? La sanguínea. Nuestra temperatura corporal, ¿ves? Nuestra temperatura corporal. Ahora miren, aquí cuando habla de la concentración de enzima, fíjense, tenemos aquí unas coordenadas entre coordenadas y abscisas, y fíjense, aquí, ¿no? Esta es la concentración de enzima. Si no le damos lo ideal, la cantidad que requiere, esta es la actividad enzimática, ¿verdad? Si le vamos dando la cantidad que va a requerir, la actividad va a ser, miren, a mayor, ¿cómo va a ser la actividad? A mayor concentración de enzima, póngale que aquí sea 0, aquí 1. A mayor concentración de enzima, ¿cómo va a ser la actividad? Mayor actividad. Mayor actividad, ¿no ven? Mayor actividad. En lo de la concentración de sustrato, ya saben, ¿no? Va a llegar un momento dado que por más que usted le aumente, le va a aumentar, va a ir aumentando, pero la velocidad después se va a mantener. ¿Ya? Ahora, en el caso de dijimos de la temperatura, miren, a 0 grados hay actividad enzimática, nada. No. A 70 grados, cuando ya prácticamente es nula. ¿Cuál es la temperatura ideal? La corporal 37.
Es, ¿no? Alrededor de 37. ¿Ya? Después se desnaturaliza. ¿Por qué? Porque las proteínas, las enzimas son proteínas. Superior a 40 grados ya hay desnaturalización. Y por lo tanto, pérdida de la actividad. Ya va bajando, baja. Miren aquí, ya está bajísimo, ya nada casi. Y ya 70 totalmente inactivo. Ahora el pH, como les decía, va entre 6 y 8. Pero el óptimo, pH de sangre. Pero hay excepciones, ¿no ves? Hay algunas con excepciones que trabajan a pH ácido. Hay otras que trabajan a pH alcalino, pero también son excepciones. La mayoría está aquí. La mayoría. pH de la sangre. Pero así para ampliarlo entre 6 y 8. ¿Ya? En ese rango. Ahora, yo creo que me va a quedar acá porque no, ya se va a cortar cualquier ratito. Habría la oportunidad. No, me faltan todavía 20 minutos. Volvemos, si se me corta, volvemos a entrar ya. Pensé que eran las 11:30 ya. Volvemos a entrar si se me corta. ¿Me escucharon? Ya. ¿Qué son inhibidores? Ahora, las enzimas pueden tener inhibición, ¿ya? Y generalmente los inhibidores son agentes químicos que inhiben la acción catalítica de las enzimas. En otras palabras, ¿qué inhiben? Cuando decimos acción catalítica. La unión, ¿qué inhibe? La unión de la enzima ¿a quién? Al sustrato. Al sustrato, exactamente. ¿Ya? Ahora, algunos inhibidores o algunos agentes químicos ejercen su acción uniéndose a sitios o grupos funcionales esenciales de la molécula. ¿Cuáles serán esos grupos funcionales esenciales? Puede ser su sitio activo. Eso, su sitio activo. Otra, no se unen al sitio activo, se unen a otra parte de la estructura, pero ya no cumple la función. ¿Ya? Entonces va a depender de eso, de dónde se unen estos agentes químicos, para ver si la inhibición va a ser reversible o irreversible. Entonces van a haber inhibidores reversibles e inhibidores irreversibles. Reversibles e irreversibles. Los inhibidores irreversibles producen cambios permanentes en la molécula de la enzima. Entonces, como producen cambios permanentes, producen un deterioro definitivo. Por lo tanto, ya la enzima no puede tener esa capacidad catalítica. En otras palabras, no puede unirse ¿a quién? A su sustrato. ¿Ya? Entre esos tenemos venenos organofosforados, utilizados como insecticida. Un organofosforado común que nosotros utilizamos en casa. ¿Baigón? Eso, el baigón. ¿Ya? Entonces, para nosotros quizás no nos funcione, ¿no es? Pero ¿para quién funciona bien? Los matamos con eso. Los insectos, ¿no es? A ver, si no hay hormiga o hay chulupi o hay moscas, usted agarra su baigón, su flip y le echa y se mueren, ¿no es? Inmediatamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen estos organofosforados? Producen una inhibición irreversible de esta enzima acetilcolinesterasa. ¿Para qué sirve esta acetilcolinesterasa? Alguien que me diga. Aquí dice importante en el sistema nervioso, pero ¿qué realmente hace la acetilcolinesterasa? Ya lo han avanzado en fisiología. ¿Para qué sirve? Vamos. Inhibir movimiento. Específico. A ver, vamos. Entre todos participen. Para los impulsos nerviosos, doctora. Sí, pero ¿qué hace específicamente? ¿Qué se necesita? ¿A dónde inhibe? ¿Qué inhibe? La sinapsis.
Ajá, pero ¿a quién va a inhibir? Su nombre lo dice. A la Eh, acetilcolina. Eso, la hidrólisis de la acetilcolina. ¿Y para qué sirve la acetilcolina? Es ¿Qué un hace la neurotransmisor. Ajá, pero ¿cuál es su función de la acetilcolina? ¿En qué? ¿Ah? Permite la entrada de sodio. Ajá, pero no hace un paro en la sinapsis, un paro así que es necesario, ¿sí o no? Sí. ¿No ve? Las sinapsis se deben dar todo el Ahora, ¿qué ocurre cuando esta enzima no está presente? ¿No ve? ¿Qué ocurre? Todo el tiempo se va a producir. Es como que hubiera como lo que ocurre con un paciente con epilepsia. El paciente con epilepsia, esa sinapsis está alteradísima. ¿Por qué? Porque es una sinapsis que no tiene un descanso rápido, rápido, rápido. ¿Se entiende? Por eso que el paciente tiene esos movimientos, primero hace movimientos así, mioclónicos, y después una parálisis hepática, ¿no es? Que sería ya la tónica. Más o menos así eso pasa con los insectos. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿Cómo dijo, doctora? ¿Cómo? les di el ejemplo. ¿No me Los escucharon? epilépticos no tienen estos inhibidores, ¿eso? Ajá, un epiléptico en el momento de la epilepsia ocurre eso, una sinapsis violenta. ¿Me entiende? No es todo el tiempo, si no, no viviera pues el epiléptico. Pero en un momento dado, ya sea por epilepsias pueden ser inclusive epilepsias tardías, porque algo del cerebro no hay una obstrucción. Por ejemplo, un cisticerco puede producir eso, ¿no es? En un momento dado, señales sinápticas una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Me entendieron? Sí, Y doctor. nosotros tenemos esta enzima, la acetilcolinesterasa, que produce la hidrólisis de la acetilcolina. Eso es lo que tenemos, es frecuente. ¿Qué hacen los órganos fosforados? Inhiben la acetilcolinesterasa. Si no hay acetilcolinesterasa y la función es hidrolizar la acetilcolina, ¿qué va a suceder? Hay un exceso de acetilcolina. Eso. Y no va a Va a haber haber una sináptica rápida que dijo, eso. en exceso. ¿No es? En exceso. ¿Se entendió? Sí, doctora. Ok. ¿Me entendieron los demás? Ahora, estos órganos fosforados lo que van a hacer es alterar la unión y ya no recupera más la actividad. Ya no es más normal. Por eso se dice irreversible. ¿Ya? Bueno, ahora, dentro de estos inhibidores irreversibles, pueden haber algunos que son denominados inhibidores suicidas. Estos inhibidores suicidas son sustancias que estructuralmente tienen una semejanza con el sustrato. Entonces la enzima se une a este inhibidor
porque piensa que es su sustrato. Entonces, este inhibidor se une al sitio activo de la enzima, ¿no es? Y ya no produce lo que va a producir. ¿Se entendió? Y ya, bueno, como es su sitio activo, ya la unión es ya no produce más, ya no puede unirse a su verdadero sustrato la enzima. Es como si la enzima se hubiera suicidado. ¿Ya? Ahora, aquí este inhibidor con la enzima va a formar uniones covalentes. Y generalmente la enzima con el sustrato, ¿qué tipo de unión forma? Lábiles. Lábiles. En cambio, el covalente no se separa, ya no se separa. Entonces, ese inhibidor suicida se une a la enzima, forma enlace covalente, ya no se puede separar la enzima. ¿Se entendió? Ya no va a formar lo que tenía que formar. Entonces, van a bloquear irreversiblemente el sitio activo. En otras palabras, como si la enzima se hubiera suicidado. Por eso se denominan inhibidores suicidas. Ahora, desde ese punto de vista, se ha podido utilizar esos inhibidores suicidas como fármaco. Entre esos tenemos el alopurinol. El alopurinol es un fármaco que se utiliza en el tratamiento de la gota. Ahora, ¿qué hace este alopurinol? Inhibe a la xantina oxidasa. ¿Qué es esta enzima? La que cataliza la formación de ¿qué? ¿Han escuchado de la enfermedad de la gota? Sí. ¿Qué aumenta? ¿Es la acumulación de ácido úrico en las articulaciones, si no me equivoco? Eso. Entonces, el fármaco, el alopurinol, va ahí. ¿A quién bloquea? A A la xantina xantina. oxidasa, enzima que forma el ácido Úrico. úrico. Entonces, un paciente con gota tiene un aumento exagerado de esta enzima, por lo tanto se produce ¿qué? Ácido úrico. ¿Qué llevó? Algo que tenga la persona, pero también ¿qué influye? Los alimentos que nosotros consumamos. Ahora en la gota hay un problema en la formación en cómo se metabolizan los ácidos nucleicos, más que cómo se metabolizan las proteínas. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué se recomienda al paciente? Aparte del tratamiento, evitar el consumo de ¿qué? ¿De qué alimentos que me puedan formar ácido úrico? Carne roja. Proteína. Carne. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Hay harto, ¿ya? No está acá. Aquí antes de pasar, no sé si tengo el ejemplo. La tengo. Aquí, miren, creo que me debería... Es que hay reversibles e irreversibles, ¿ya? Miren, hay varios fármacos. La lovastatina, el 5-fluoracil, metotrexate, este es en el tratamiento del cáncer, por ejemplo. Pero también es inmunosupresor, pero se utiliza. El alopurinol en el tratamiento de la gota va y ayuda y bloquea la xantina oxidasa, y este es irreversible. Metotrexate hace una inhibición competitiva. ¿Ok? Bueno, entonces miren, hasta la aspirina, ¿no? Que se utiliza como antiinflamatorio, analgésico, antipirético también, ¿no? Entonces esa bloquea la ciclooxigenasa, igual es irreversible. Entonces es un proceso de inflamación, ¿cierto? Entonces muchos fármacos lo utilizamos como inhibidores. Sigamos. En la inhibición reversible existen 3 tipos de inhibición. Competitivo, que no compite por el sitio activo, por el lugar, y bueno, va a otro lugar. Va a otro lugar de la enzima, ¿ya? Anticompetitivo. En el competitivo, clarito el nombre lo dice, ¿no? Son inhibidores
que van a tener una similitud estructural con el sustrato, o sea, se parece al sustrato, y el sustrato y el inhibidor van a competir por el sitio activo de la enzima. Si el inhibidor se logra fijar al centro activo de la enzima, entonces ya no puede el sustrato, a ver, miren ahí. ¿No? Si el sustrato está unido, pues el inhibidor no puede ingresar y formar producto. Pero ¿qué sucede si el inhibidor, como está compitiendo con el sustrato, llega a unirse al sitio activo de la enzima? ¿Se podrá unir el sustrato? No, ¿no es cierto? Está compitiendo. ¿Se entendió? Creo que con el ejemplito se entiende más con el videíto. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Compitiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué característica tenía el inhibidor? ¿Qué característica tenía? Por eso competía con el sustrato. Que se parecía químicamente al sustrato. ¿Sí? Se parece. ¿Ok? Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, estos inhibidores competitivos tienen similitud estructural con el sustrato. Por eso ambos compiten. En los no competitivos, son iguales, se parece, tiene estructura similar el sustrato con el inhibidor, ¿sí o no? No, ¿Qué dice? doctora. No, no se parecen. Entonces, esa es la principal diferencia entre uno y otro. Por eso uno se denomina inhibidor competitivo y el otro no competitivo. Entonces, no va el inhibidor a unirse al sitio activo, sino va a otro lugar, a un sitio diferente. Entonces, el inhibidor no impide que el sustrato se una al sitio activo de la enzima. No impide, pero sí el que ese sustrato, el que ese inhibidor esté ahí en otra unión con la enzima, impide que la enzima cumpla su función. ¿Se entendió? No está compitiendo, pero igual impide la catálisis enzimática. Con el ejemplito, vamos a ver. Miren, se unió, es otro, este es el sitio activo. Cuando no hay nada, se lleva a la catálisis enzimática. ¿Se entendió? Pero ¿qué pasa si el inhibidor ingresa a otro sitio diferente, que sea el sitio catalítico? Va a impedir de alguna manera que el sustrato pueda unirse a la enzima. Entonces no está compitiendo, pero igual no se lleva a cabo la catálisis enzimática. ¿Me entendieron? Jóvenes. Sí, doctora. Con el dibujito se ve mejor, ¿no ves? Con la imagen, con el videíto. Entonces son reversibles. Los acompetitivos, ¿ya? O anticompetitivos, este inhibidor se fija únicamente cuando ya se formó el complejo enzima-sustrato. Ya estalla. Una vez que se formó. Entonces no está compitiendo, pero al venir a unirse, ya no se lleva a cabo la acción catalítica, ya no se lleva a cabo la función que tenía que llevar a cabo la enzima. ¿Se entendió? Sí. Ok. Y aquí los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene hipercolesterolemia, un aumento del colesterol, entonces se utiliza esto bastante. También puede conocerse como atorvastatina, hay varios nombres, ¿ya? Entonces lo que hace este fármaco es bloquear esta enzima. Esta enzima cuya función es producir colesterol, ¿ya? Es competitivo. El metrotexate, entonces va a inhibir la acción de la enzima hidrofolato reductasa, también es competitivo. Y el ejemplo que les di, ¿no? El alopurinol, que va a inhibir la xantina oxidasa, que esta es una inhibición irreversible. Entonces, más o menos actúa como un inhibidor suicida.
¿No ven? Ya sé. Vamos a quedar ahí, está bien, jóvenes y señoritas, en regulación, y esperemos que la próxima clase ya lo terminemos. En caso de seguir el paro, ojalá que se solucione hasta fin de semana. En caso de seguir el paro, entonces nosotros vamos a continuar nomás con clases virtuales, porque no nos queda tiempo, nos falta todavía avanzar. Yo pretendía terminar el tema hoy, pero veo que es complicado hacerlo. No es tan fácil, ¿ya? Entonces quedamos ahí, ya la próxima semana terminamos y nos quedaría el tema de ácidos nucleicos, que ya les he pasado todo a ustedes, ¿ok? La fecha todavía se mantiene de examen. Sí, dígame. Una preguntita, ¿el anticompetitivo se fija únicamente al complejo sustrato enzima, no? Eso sería su... Sí, eso sería, por eso no está compitiendo con el sustrato, ¿entendió, no ves? Ya. ¿Ok? El competitivo, ya saben, va al sitio activo, compite por el sitio activo. El no competitivo no va al sitio activo, se fija en otro lugar, pero impide que el sustrato se una al enzima. Y el anticompetitivo no compite, pues. Igual la enzima se fija su sustrato, pero va ahí, a ese lugar, y se une. Y entonces ya no hay la acción enzimática que debería ser. ¿Ok? Ya. Eso. Con los dibujitos se van a dar cuenta. Más todavía. Bueno, quedamos aquí, jóvenes y señoritas. Tengan buen día, cuídense. Si pueden, vayan a sus puntos de bloqueo que les corresponda cerca de casa. ¿Ok?